Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Eduardo Llanes Celedón y revisando el ejercicio seleccionado en mecánica de sólidos, tenemos el siguiente reportado en el foro. Bajo condiciones normales de operación, el motor eléctrico ejerce un par de torsión de 2.4 kN sobre el eje AB y se sabe que cada eje es sólido determina el esfuerzo cortante máximo. Primero en el eje AB, segundo en el eje BC y por último en el eje CD. Tenemos en cuenta que para poder hallar el esfuerzo máximo, eh, tendríamos la siguiente fórmula que es la torsión por el radio sobre el momento de inercia polar. Los ejes de la polea son ejes donde se está retirando torque. Examinando este ejercicio, vemos que aquí todo este eje está conectado a este motor. Este motor tiene un torque que va agregando al sistema y a través de estas poleas o estas ruedas, este torque es retirado. Hay un torque en el disco B de 1.2, un torque en el disco C de 0.8 y un torque en el disco D de 0.4. Teniendo en cuenta la sumatoria de estos torques, 1.2 más 0.8 son 2 kilonewtons, más 0.4, 2.4 kilonewtons. Teniendo esto como real del sistema, está saliendo el torque que el motor está impulsando. Está determinado en el ejercicio, 2.4 kilonewtons. Entonces, hay que tener en cuenta que cada eje maneja un torque diferente. Aquí haciendo una representación de una una vista aérea de cómo se vería la distribución de puntos. Aquí tendremos el punto A y los diferentes discos. Tomando de derecha a izquierda, si hacemos un corte antes del punto D en el E, aquí tendríamos un torque que sería igual a 0. Y tomando desde el punto entre A y D, llegaríamos hasta este límite que tenemos acá. Y entonces tendríamos el torque que genera el disco D y tendríamos un torque T'. En este caso, el torque D sería igual a T'. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación determinada inicialmente el torque, que en este caso en el D es de 0.4 kN. Multiplicamos por 0.4 por 10 a la 3 newton metro por el radio que se presenta en esta sección entre D y E. En, en esta sección entre C y D. En esta sección que tenemos, entonces tenemos reportados 46 milímetros que corresponden al radio. Ese es un diámetro y el correspondiente al radio sería 0.23 por 10 a la menos 3 metros sobre su momento polar, que el momento polar en este caso sería pi medio por el radio elevado a la cuarta. Teniendo en cuenta esto, tenemos que eh, el torque máximo, el esfuerzo máximo, que se expresa acá entre CD es igual a 1.84 por 10 a la 7 pascales. Este resultado es en pascales y resumiéndolo, el resultado tendríamos 18.4 megapascales. Luego pasamos a la sección que se encuentra entre B y C, es decir, en este espacio que se encuentra entre estos dos discos, que tenemos el mismo radio, un diámetro de 46 milímetros y un radio de 23 milímetros. Reemplazamos en nuestra ecuación y teniendo en cuenta los discos que generarán torque, sería el torque del disco D, el torque del disco C y habría un T'. Este T' sería igual al torque del C más el D. Entonces sería la sumatoria de esos dos torques, 0.8 más 0.4. El 0.4 es el del D y el 0.8 es el torque del C. Esta sumatoria me arroja 1.2 por 10 a la 3 newton por metro. Aplicando el torque máximo, el esfuerzo máximo sobre BC, tendríamos que sería a 1.2, que es la tensión, la tensión que hallamos, 1.2 por 10 a la 3, por el radio, 0.23 por 10 a la menos 3,
dividido entre el momento polar, pi medio por 0.23 por 10 a la 3. A la menos 3, esto todo elevado a la cuarta. Esto nos arroja 5.53 por 10 a la 7 pascales, que serían igual a 55.3 megapascales. Y finalmente, tomando un corte entre A y B, o sea, en esta sección, determinaríamos el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, entre A y B, tendríamos los torques de los tres discos, B, C y D, que sería igual a T'. Entonces sería igual a 2.4. Para hallar el esfuerzo cortante máximo entre A y D, entonces tendríamos estos 2.4 kilonewton, que serían 2.4 por 10 a la 3 newton metro por el radio, que en este caso son 54 milímetros el diámetro. Entonces el radio sería correspondiente a 27 milímetros, que pasándolo a metros sería 0.27 por 10 a la menos 3 metros sobre su momento polar. Pi medio por 0.27 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Esto nos arroja 7.76 por 10 a la 7 pascales. Correspondiendo a megapascales de forma resumida, tendríamos 77.6 megapascales. De esta forma damos respuesta al ejercicio seleccionado, llegando a la conclusión de cuánto es el esfuerzo cortante máximo en los ejes AB, en los ejes BC y en el eje CD. Con esto, muchas gracias por su atención y buen día.